Buenos días, estamos, o buenas tardes o buenas noches, como a usted le sirva más. Estamos en el programa Receta con Chimichanga y hoy tengo el privilegio de estar con Sally Zafiro, que es nada más y nada menos que una autoridad en temas literarios, porque ella le encanta trabajar con los amigos libros, los libros de grandes, los libros de mediano y los libros de chiquitos, los libros de todos los tamaños, y ella está ahora desde la ciudad de Bogotá. Sally, bienvenida. Muchas gracias, Chimichanga, por invitarme. Qué agradable compartir con todos ustedes. Y bueno, pues eso de, pues sé un poquito, todos sabemos un poquito de todo. Qué Entonces, maravilla, pero sí, qué me maravilla. fascina trabajar con libros. ¡Qué belleza! Bueno, siempre que comenzamos nuestra entrevista en Receta con Chimichanga, comenzamos con la canción del cocinero que dice así. Banitos, remolachas, sal, pimienta, cucaracha, zapallitos, espinacas y una hormiga de 3 patas, chinchulines, nuez moscada y ralladura de limón. Todo, todo bien revuelto con ingenio y buen humor. ¿Qué tal te pareció? Ah, súper, delicioso. Sí, no es mía, pero yo la estoy promocionando. Es de un grupo argentino que se llama Al Tuntún. La expresión Al Tuntún significa hacer todo como de improviso. Es algo así como, ay, me levanté y me vestí al tuntún, o sea, deprisa, sin pensar. Por eso ese grupo se llama así, Al Tuntún, y trabajan en Argentina y compusieron esta hermosa canción que se llama La canción del cocinero, y yo siempre le doy a ellos los créditos porque es una canción muy linda. Sí, es agradable. Y además Sí, en tu vozarrón de chef, perfecto. además que tiene un ingrediente como raro, porque imagínate mezclar zapallito de espinaca y una hormiga de 3 patas. Imagínate a qué sabrá eso, ¿no? A la imaginación, para eso es que tenemos la imaginación, ¿no? Tienes toda la razón. Pero bueno, Sally Zafir. ¿De dónde viene el apellido Zafir? Perdón, el segundo nombre, porque es segundo nombre, Zafir. ¿De dónde viene? Ay, esa es una gran y larga historia, pero la resumiré y mi papá era muy creativo y pues mezcló, tomó el nombre el apellido de una actriz que se llama Sally Field. eh, ¡Claro! Recuerdo a Sally Field, la que protagonizaba La novicia rebelde. Perfecto. Ahí está, o mamá de Forrest Gump, Exacto. corre Forrest, ajá, ahí. Y le antepuso la sílaba Sar y Sally, Zafir, y así quedó mi segundo Qué nombre. belleza, Sally Field. Ella era muy linda, jovencita, también mayorcita. También trabajó en esa película con Robin Williams. ¿Te acuerdas la película con Robin Williams? No, ahí La sí me señora corta. Doubtfire, la señora Doubtfire, que Robin Williams se vestía de una señora porque se había separado de Sally Field, que era el personaje de su esposa. Ella no lo recibía en casa, él se disfrazó de una ama de llaves y entonces pudo estar cerca de sus hijos. Muy creativo. Ahora, hermosa la película, es un clásico del cine gringo. Ok, Entonces tú recomendada eres entonces. Sally Field colombiana. Sí, mucho gusto para Belleza. todos, todas. Pero cuéntanos, ¿tu papá era creativo porque él se dedicaba a hacer algo relacionado con la creatividad o solamente la creatividad para tu papito era un asunto muy personal en su casa, en su intimidad? No, imagínate que él era panadero. ¡Qué hermosa labor! A mí me Sí. encanta, mi papá también era panadero, mi papá se llama Champiñón, yo soy Champiñón y mi hermano se llama Chimichurri, pero mi hermano y yo nos dedicamos a la comida picante y mi papá a la comida dulcecita, champiñón. ¡Qué Ajá, hermosa labor del panadero! claro.
Sí, deliciosa también, podría resumir en eso, O sea deliciosa, que la verdad. literalmente, Sally, en tu casa nunca faltó el pan. Correcto, nada. Siempre había y nos deleitaba con muchas delicias que hacía, muchas recetas, cosas. Lastimosamente no aprendimos, nos salimos por ahí con la vena Ah, artística es un y hermoso desarrollamos la arte, cocina. Sally. Pero bueno, De acuerdo. ¿Y tu papito vive o se fue para el cielo? ya hace un buen rato que falleció. De acuerdo. ¿Tienes Sí. recuerdos muy gratos de tu papito? Tu segundo nombre, el pan, el horror del pan del horno. Uy, total, los boleros, el tango, ver noticias sagradamente. Ah, Uy, sí, hay muchas cosas ¿todavía te gusta que lo el recuerdo. tango y los boleros? Dime. ¿Te gusta el tango y los boleros como a tu papá? Sí, 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 me gustan y más cuando pues está uno departiendo con otros amigos, hablando algo de literatura o de cuestiones del país, de la vida y al calorcito ahí de boleritos o de tanguitos, agradable, una charla agradable. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son tus, digamos, ¿tienes algún autor favorito de tango, autor favorito de bolero o es en general bolero y tango como género? En general, como género. Sí, no tengo O así alguien así eh, que siga con nombre, no. con una línea específica, no, sino es el género que te encanta. O sea que Sí, tú, correcto. Sally, él es una mujer romántica. Sí, y podría decir o afirmar, porque ya más bien uno charla entre colegas y las personas que leen tienden a ser muy sensibles, románticas, esa cuestión profunda de la vida, verlo más allá, ¿sí? Es algo más como más trascendental, no sé. Pues O sea pareciese que romántico, pero sí. tú dirías que tu papá también te transmitió de alguna forma esa sensibilidad a través del arte del pan, a través de la música y quizá a través de la lectura. Sí, 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 total, y también aparte de las conversaciones que se sostenían con él, escuchando esa musiquita, bueno, a él le gustaba mucho también jugar que parqués y de pronto acompáñeme a hacer estas galletas, sí, claro que sí, yo creo que todo eso lo sensibiliza a uno, el olor del pan, el olor de la comida tiene esa particularidad, ¿no? De unir, no más las cocinas anteriormente eran más grandes, ¿no? Y allí la gente se reunía a hablar y las personas iban cocinando, departiendo, y esa es la vida, y realmente ese es lo valioso de la vida, ¿no? Hablar, interactuar, compartir conocimiento, crear conocimiento. Entonces, creo que todo eso sí tuvo mucho que ver. Yo recuerdo cómo te conocí, Sally. Yo me encontraba caminando por la ciudad de Bogotá en una tarde muy linda, por ahí por la 85, muy cerca a donde están las ventas de flores del 85, más o menos con 15. Eso era más o menos como 87 con 15, más o menos en la carrera 15. Y caminando me encuentro una mujer muy hermosa que estaba al lado de los libros. Entonces yo digo, ¿qué cosa es esto? Hay libros que son lindos y la mujer que es linda, las dos cosas juntas. Esto es una especie de oasis en medio de la ciudad. Que estabas tú ahí al lado de los libros porque tú trabajas con la Biblioteca Pública de Bogotá. Empezó a darse una conversación espontánea entre nosotros, empezamos a encontrar afinidad a través de la lectura y de ahí en adelante hemos seguido conversando. Fue una forma de conocernos muy, 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 muy poética. Sí, claro que sí. Ese ¿Cómo oasis que ha tú sido el dices, trabajo? ¿Cómo, tú antes tenías un trabajo muy, muy, muy especial y ahora lo sigue teniendo, pero ha cambiado de modalidad. Antes estabas tú en una sede de la Biblioteca Pública de Bogotá, ujú, compartiendo en un parque con niños y niñas, con adultos, con jóvenes, y tú le prestabas un libro en el nombre de la alcaldía para que esa persona
leyera mientras estaba en el parque. ¡Qué hermosísima labor es esa! Claro que sí, sí, y pues pareciese increíble que te presten un libro para leer en el parque. Para muchos es como de verdad y es gratis y todo. Sí, claro que sí. La idea es esa, que puedan acceder a los libros y es mucho más bonito cuando estos oasis, como tú dices, se encuentran en zonas más, zonas vulnerables, ¿sí? Es Donde el acceso a un buen libro, un libro bonito o de, o de buena letra, de una buena edición, entonces, y puedes acceder a él porque te lo prestan por un rato, súper, o te lo prestaban por algunos días, bueno, en fin, de es acuerdo. ¿Cómo una barbaridad. llegaste tú, Sally, si me permite preguntarte, a trabajar en semejante labor tan noble? Bueno, pues tiene que ver con mi formación profesional. Háblanos de Eh, eso. ¿Cómo te has formado tú, por favor, para que todos te conozcamos un poco más? bueno, yo estoy a un pelito de graduarme en la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. La Orgullo. Universidad Distrital de Bogotá te va a titular dentro de poco como licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Sí, estoy en un ¡Wow! Es una maravilla. Claro que sí, orgullosamente también de universidad pública, unos profesores adorables, con unos contenidos y un pensamiento crítico valioso. Y pues para llegar allí a trabajar con Biblored, pues lo que se requiere es pertenecer al campo de las humanidades y pues lo que son los docentes o los que estamos a puertas a salir de estas carreras de licenciatura, pues han tenido, han dejado un buen legado y por ende pues tenemos como un fácil acceso también a estos puestos porque pues trabajar con libros y tratar de convocar a los usuarios a que se acerquen, a que se motiven a leer, pues es un trabajo también delicado, o sea, es de sutilezas y es de cómo tratar a los usuarios para que se enamoren de la literatura. Eso no es tampoco cualquier cosa, venga, lea cualquier cosa, no, es también Es de de por lo que recomendar. pude darme cuenta, el día que te conocí tenía unos ejemplares maravillosos en tu puesto de libro. Había muchos textos clásicos de la literatura universal y la literatura, por supuesto, que colombiana. Ajá, sí, Una sí, sí. maravilla. Me acuerdo, También pero me acuerdo en especial, sí. Chimichanga, me acuerdo en especial uno de Keiko Casa, eh, el día de, ay, ayúdame, el día Podría de, ser que será el del santo, el día de Don Chancho, creo. sí, ese libro es bellísimo, Sí, bellísimo. nosotros leemos mucho a Keiko Casa justo esta semana y estamos leyendo un libro de ella que se llama Una cena elegante. Con el, Hermosísimo también, la historia de un tejón goloso, muy linda la historia. son hermosas. Son Sí, hermosas. Por decir el día de campo, se llama, es más exactamente el día de campo de Don Chancho. Y así, como él va con su canastica y todo, un día con los niños que se acercaban a leer allí, una de ellas, una niña, y vio una pareja también pasando con una canasta similar, con, con su pareja al lado, y fue como, mira Don Chancho. ¡ay, el señor se ganó el título del Don Chancho de Bogotá! Correcto. ¡Qué Fue muy hermosura! La gracioso. niña recreando las ilustraciones de Keiko Casa. Claro que sí. Entonces es muy hermoso y uno dice, acá estamos haciendo bien el trabajo, ¿sí? De Están acuerdo. amando, están recordando, están reviviendo la literatura. En Bogotá, hablando particularmente de la capital de Colombia, la gente es cercana a la literatura, le gusta leer, o por el contrario, el colombiano capitalino no es muy cercano a los libros.
Yo diría que sí es cercano, que sí es cercano a leer. Y estos puntos, como te decía, son muchos puntos, son más de 100 puntos en la ciudad. Lastimosamente por esto que estamos, por esta situación que El estamos pasando, coronavirus, yo le llamo el coronavirus ese, malo, malo, malo. ha afectado muchísimo, pero por decir, estos puntos era un punto de llegada de los niños, no solamente para leer, para jugar, para recrear las historias. Entonces a los niños sí les gusta y era la forma de llegarles también a ellos. Es perfecto. Sí, la gente sí, sí, podría decir que sí lee. Esa es Además, la lee, literatura. sí, claro. Y pues leer también sí, es obvio que sí se está leyendo menos, pero ¿qué se está leyendo también? Se está leyendo novela gráfica, eh, se están leyendo pequeñas historietas, o sea, sí se está leyendo. Digamos que no siempre la lectura es seguirle el camino a la línea, sino que tú puedes leer una imagen también, puedes leer un movimiento en un video, tú puedes leer distintos mensajes que decodificas a través de la comprensión del mensaje y eso también podemos decir que es lectura. Claro que sí, y agregaría algo más. Fue me hiciste acordar de un usuario que me dijo, no, yo no leo, yo no leo. Yo decía, sí, todo el tiempo estamos leyendo. Y creo que, bueno, unas veces mejor que otras, pero, por ejemplo, cuando tú te relacionas con alguien, encuentras a alguien y tú ves cómo está sentado, qué colores lleva puestos, qué Eso es una cara, qué lectura rostro tiene, estás leyendo. así es. Entonces, todo el tiempo estamos leyendo. Y definitivamente los libros de imágenes los subestimamos, pero son tan importantes para la primera lectura, la lectura inicial en los niños. Entonces, yo creo que hay que hacer ahí también una reflexión, un alto en el camino y detallar todo eso, leer todo eso y enseñarle a nuestros niños a leer ese tipo de literatura. Desde ahí arrancamos. Eso es lo que tú estás diciendo, una cosa muy importante, porque los papás piensan que uno lee en serio cuando ya lee la letra. Y cuando uno Ujú. percibe el mundo, ya está leyendo. Así no esté decodificando la letra, decodificando la palabra, decodificando la frase, ya usted está decodificando las realidades, los brillos, los colores, los movimientos, tú. Todo es correcto, chimichanga. Entonces, y muchas veces confundimos con que un niño esté decodificando la letra y que está leyendo realmente, cuando realmente está eh, no sé, Algo así como el niño lo que está hablando haciendo ahí. es haciendo una especie de traducción fonológica de la letra sin que pase por su cabecita. Exacto, pero ¿qué pasó? ¿Qué te reviviste eso en tu cabeza? No, no lo reviviste, simplemente ahí Yo concatenaste creo que lo que tú estás las letras. diciendo se parece a la persona que se lee un libro o mientras se lo lee está mirando de, ay, voy por la página 10, vamos a ver cuántas páginas me faltan para terminar. Y cuenta no la página que ha leído, sino la que le falta para terminar. Y cuando termina, que es la historia más triste, la persona puede decir, ay, me terminé el libro. Y tú le preguntas de qué trataba y no sabe qué es eso. Correcto. Y otra cosa con respecto a lo que dices, pareciese que a veces tenemos hacemos la acción de leer, pero como una tortura, ¿no? Entonces Ay, eso sí, parece una ¿sabes tortura, qué ¿no? leer? Voy a terminar de leer rápido para Sí. acabar esto. Y Entonces, cuando, ahí, dime. no, sí, cuando la persona está leyendo, luego le cuenta al amigo y le dice, ay, estuve leyendo toda la tarde, qué esfuerzo tan grande, admírame, mira, yo sí leo mucho, yo soy una persona que se esfuerza porque leí hoy, como si leer fuera algo difícil de hacer, esforzado y por lo cual tienen que premiarte. Ajá. Y pues yo ante eso diría, bueno, no, o sea, leamos de verdad algo que nos gusta y que nos apasiona, que como diríamos, nos enganche realmente. Si un libro no nos enganchó, pues, no sé, soy de la postura de que lo puedes, no, y eso no lo inventé yo, lo saqué, sino que lo leí, no me acuerdo en qué lo leí, en qué momento lo leí, pero uno tiene derecho a soltar un libro
sí, no lo enganchó. Así es. Y en algún momento de la historia de tu vida puedes volver a tomarlo y quizás sí te lo saborees como realmente te lo debes leer, ¿no? O en su efecto releerse un libro, que dicen que eso es perder el tiempo. No, eso no es perderse el tiempo. Tú O cuando sea, lo lees que está un diciendo, libro, dime. lo que dice es que de acuerdo al momento de la vida, así será también la preferencia por determinado tipo de lectura. Claro que sí, también. Tú también, o sea, con respecto a lo último que estaba diciendo, tú puedes tomar un libro, leértelo cuando eres joven y cuando estás adulto, una edad adulta y tomas el mismo libro, quizás le encuentres muchas más cosas que no le viste o lo sentiste de una forma distinta, ¿sí? Entonces, releer también es una invitación a hacer, ¿sí? A hacer con nuestros libros. Hay un autor favorito que tengo que se llama Emil Cioran. Él es un autor romano. Él nació en Rumanía, pero vivió mucho tiempo en París, muy cerca de la ciudad donde yo nací, que es Nantes, al norte de París. Y Ok. este autor que se llama Emil Cioran dice que uno nunca podría con autoridad poder escribir sobre algo si no lo ha releído por lo menos más de 5 veces, que si tú no relees algo, no podría pronunciarte sobre eso, a menos que lo hayas releído varias veces. Así que Cioran decía que la relectura es fundamental para poder consolidar una posición sólida acerca de algo que leíste alguna vez. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y pues que no es una pérdida de tiempo, realmente es, o sea, como tú lo decías, es apropiarse, es vivirlo y esa es la literatura también, vivirlo, vivir más mundos, porque esa es la invitación también, o sea, cuando estás, pues no sé, yo particularmente lo hago, cuando quiero también como evadirme, también la lectura también me invita a entrarme en otro mundo, ¿no? A O sea, vivirlo. tú, cuando tienes estado de ánimo, a veces no siempre la lectura es porque estés tú en un estado de ánimo entusiasta, sino que tú puedes estar melancólica, un poquito triste, y tú te vas a la lectura para poder estar en un viaje especial mientras ese dolor se trabaja en tu corazón. Sí, también. Y por eso es que quizás a veces habitúo, por ejemplo, tener por ahí dos textos a la mano o tres de pronto, entonces más o menos dependiendo del estado de ánimo también o del enganche que tenga con el libro, que me lo quiero así como devorar, entonces porque me parece deliciosa la lectura, entonces la historia y eso me ayuda a entrarme en otro mundo paralelo a mi mundo y me parece también hasta terapéutico, no sé. Usted, Definitivamente terapéutico. No hay nada más terapéutico que la lectura, porque te permite, además de frecuentar otros universos, te permite entenderte a ti mismo en un proceso que llaman los psicólogos de identificación. Tú agarras un personaje, como te pasa con la película, te identifica con el héroe, te identifica con el que sufre y entiende un poco más de tu propia experiencia a través del personaje de la lectura. ah, pero chimichanga, sabes muchísimo. Y lo que pasa es que tengo una persona, lo que sucede es que te digo un secreto. Yo le Bueno. estoy en este momento cocinando a un psicólogo en su consultorio y a veces yo me pego en la puerta del consultorio así, mira. Y no se te quema la sopa. A veces se me queman las cosas por estar en chismosito, pero la gran ventaja, a pesar de que tengo que repetir a veces los platos, es que he aprendido muchísimo. Ujú. Bueno, eso es importante. Importante conocer de todo un poco, ¿no? Eso es la Claro, vida. lo único malo es que yo lo hago a partir del chisme. Yo soy un poquito chismosito. Ok, Tengo que entiendo. reconocer lo que soy un chismosito porque pego mi oído a las puertas para saber qué es lo que están diciendo. Claro, estás informado y estás aprendiendo, ¿no? Claro, es que yo lo hago más que por ese vicio de escuchar la vida del otro, es más para aprender del otro. Claro, totalmente cierto. Hay que Claro, aprender, hay que escucharnos para claro. aprender.
Sally, aprender. tú ahorita mencionaba algo muy, muy, muy importante. Tú decías que siempre quiere tener y siempre procura tener unos libros a la mano de acuerdo a ese momento íntimo que necesitas tú solventar. Y entonces yo distingo entre muchos otros estados de ánimo dos, que son esos estados de ánimo entusiasta, donde tú te quieres leer un libro como devorándolo, tú usaste la Ajá, palabra devorar, y tiene sí. otro estado de ánimo que también son estados de ánimo más quietos, más de la melancolía, de la reflexión, de la introspección, de la interioridad, de estar como haciendo una pausa. Si tú tuvieras que decir cuál es un libro muy bueno para devorar y otro muy bueno para hacer pausa, ¿cuál diría que son uno para cada uno de los estados de ánimo? Uy, uy, complicado. Ay, me Es, perdona la pregunta. Soy te muy conté. curioso. Me gusta saber lo que el otro lee también. Es que me parece complicado porque, pues si tú estás porque también varía por los gustos, ¿no? Los gustos, entonces, por ejemplo, por mis gustos, entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, no sé, como que tengan que ver con política, con cuestiones de tierras, como esa problemática de la tierra. El tema de la política y la tierra en Colombia, que es un problema histórico. Exacto, entonces, pues se me viene ahora aquí en la cabeza así uno que hace poco lo visité nuevamente porque ya lo había leído hace un buen rato, por ejemplo, La rebelión de las ratas, ¿sí? De Gustavo Soto De, Aparicio. de Soto Aparicio, sí, y yo lo tomé otra vez y dije, uy, este libro es encantador, me Creo que encantaría trata volver la a tomar. historia de los mineros, ¿verdad? Exacto, exacto. Y cómo ese impacto de la industria en el territorio campesino, ¿sí? Cómo es despreciado, desvalorizado el campesino y tan valioso que es para nosotros, ¿sí? Entonces, Definitivos el campesino nos da de comer a todos. Sin el correcto. campesino no seríamos nada, nada, nada. Ajá. Sin embargo, pues hay otra literatura así como muy, me gusta mucho el existencialismo francés, No entonces, puede ser, Francis. ¿Te gusta Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, toda mi gente de mi país? sobre todo Sartre, me gusta mucho, No puedes, ¿eres fanática de Sartre? sí, y por ejemplo, en estos días estoy leyendo me gusta mucho también leer teatro, entonces estoy leyendo A Puerta Cerrada, una obra de arte, una obra de teatro a puerta Sartre, una cerrada. obra de teatro de él. Sí, y pues habla como de ese, son dos obras que vienen en el libro. Y la puta respetuosa. La puta respetuosa, que esto es una palabra grosera. La palabra puta es una palabra que está en el diccionario y que no podemos sentirnos ofendidos por pronunciarla porque hace parte de la jerga española, solo que ha sido objeto de mucho reproche. Exacto. Entonces, pues Sartre trabaja ese tema existencial, pero también tiene una cierta postura, una postura frente a los hechos sociales, frente a la sociedad, frente a las situaciones políticas. Entonces, también va muy ligado a eso. Y pues, esas son diría yo que una es como más suavecita, diría yo, que la otra el tema colombiano y su problema de tierras y su problema político me apasiona mucho y creo que ese me lo devoraría así como... De Y el acuerdo, otro, así cuando estás en un periodo de entusiasmo, de ganas de presentarte ante el mundo como activista social, entonces tú lees todo lo que tiene que ver con literatura social, como La rebelión de las ratas y como la literatura que tenga que ver con la dolencia histórica de Colombia. sí, total. Sin embargo, diría que si queremos también adentrarnos en el mundo fantástico, yo creo que leerse La historia interminable de La Mike historia Columbus. interminable, ¿de qué trata la historia interminable? ¿Algún día termina esa historia? Sí, sí, pero pues eh, es como, es ir,
diría yo que es ir construyendo también la historia, ¿no? Y darse cuenta de que eres parte de la historia. Y tú Oh, finalmente, se yo parece pienso una, eso. se parece a una obra clásica de la literatura argentina que se llama Rayuela, de Julio Cortázar, que tú a medida que va leyendo va creando la historia también. Ajá, Rayuela, uy, Rayuela, hermosa, hermosa Hermosa. también esa obra. La búsqueda de la maga, saber cuáles son los sentimientos de la maga, dónde está la maga. Pero entonces, Michael, con este libro, pues puedes, pues, imaginarte cosas que no pueden ser probables, que son como, o tratar de forzar tu imaginación a crear cosas que no están. En la historia interminable es una historia fantástica y hasta albergar como qué es la nada, ¿no? Entonces la nada y ese lugar que hasta te lo describen, ¿cierto? Como qué es la nada, ¿no? No sé, es una invitación para que lo tomen también, te escapas también del mundo, ¿no? Del mundo que vemos con edificios, casas y lo mismo, ¿no? Carros y en cambio aquí es otro mundo. Vas en un Claro, mundo y es la historia de un niño, ¿no? La historia de un niño que se adentra en otro mundo paralelo. o la historia interminable protagonista, dices tú, es un niño. Sí, es un niño que se fuga del colegio, bueno, tiene ahí unos problemas en el colegio y llega a este libro, lo empieza a leer y después de un tiempo se va dando cuenta, su protagonista se llama Atreyu, y Atreyu se empieza a dar cuenta de que él es el protagonista de la historia y que él tiene que cambiar las riendas del mundo fantástico o si no, el mundo fantástico se Se acaba. desaparece. Exacto. Entonces, ¡Qué maravilla! Esto de la historia interminable me gustó muchísimo y por supuesto que tu filiación a los movimientos sociales es cautivadora. Eres una mujer muy interesante y sobre todo inquieta por el bienestar y porque los pueblos puedan tener más justicia social. sí, total. Yo creo que debemos pensar en eso, pensar en que necesitamos un cambio en todo, en general, ¿no? Nosotras las mujeres, sobre todo, que estamos siendo víctimas, yo creo que hace mucho tiempo, sino que como que se ha empezado a escuchar las voces de las mujeres. Eso sí, no quiero caer en esto como en sectarismos o en extremos, más bien diría yo. Yo creo No quiere que caer en feminismo exagerado. exacto, lo importante aquí es que reconozcamos que somos seres humanos valiosos, todos tenemos una forma de ser y estar en el mundo y que tenemos que comprendernos, escucharnos, aprender a leer al otro. Yo creo que es la invitación a leer al otro, ¿sí? A escuchar lo que dice el otro, cómo lo dice y por qué lo dice. A veces lanzamos juicios descontextualizando, tomando cosas descontextualizadas, ¿no? Entonces, hay que aprender a leer desde allí, aprender a leer al otro, ¿sí? Y pues para que podamos comenzar a hacer un cambio, lo necesitamos, no solamente las mujeres, los niños, los campesinos, lo poco que nos queda de comunidades indígenas, ellos también tienen derecho, ¿sí? Tienen derechos. Sally, por lo que tú estás diciendo, ¿qué podríamos nosotros pensar de toda esta situación que de manera casi que colateral se ha producido con el coronavirus? O sea, todos hemos tenido que hacer un par en el camino, hemos tenido que estar allí en un periodo de profunda introspección, de profunda reflexión y de alguna manera siendo cuestionado con respecto a nuestra manera de vivir. ¿Tú dirías que este periodo de tragedia para la humanidad, cuando todo el mundo está en su casita sin poder salir, porque no es posible salir por la seguridad de los niños, de las niñas, de los abuelitos, todo esto servirá para reordenar el sentido del mundo? Yo diría que sí, yo diría que yo creo que los cambios se empiezan a dar desde uno, ¿sí? Debemos hacer como bueno, inicialmente no debemos, yo creo que el encierro, el estar en casa,
nos ha llevado a hacer esa introspección, perdón, hacer ese trabajo reflexivo, encontrarnos con nosotros mismos, porque yo creo que a veces nos aplazamos los problemas, aplazamos esas cosas que no nos dejan ser o estar felices. Entonces yo creo que hay que hacer primero ese trabajo, tratar de solucionar eso, buscar ayuda profesional si la requerimos, porque a veces la requerimos, y eso no debe tampoco verse como que estoy loco y no hay solución, o que qué pena, porque hay muchos que tenemos ese tipo de mirada errada de la vida, diría yo, de situaciones de la vida. Y también, pues ya después de eso, creería que también empezar a trabajar y valorar lo que es la tierra, los seres vivos, los animales, las personas que tenemos al lado. Yo creo que desde allí empezamos a hacer ya un cambio, una transformación, valorar la vida. Yo creo que hay en Colombia, sobre todo, hemos naturalizado el tema de la muerte, ¿no? Se muere este y bueno, uno más que se Pero, murió. ¿sabes, Ali? Tengo una especie de particular observación con el hecho de la muerte en Colombia. Pareciera que se naturaliza el homicidio, pero la muerte propia no se naturaliza. El colombiano en promedio le tiene miedo a su propia muerte, es escurridizo, huidizo y, si se quiere, negador de la propia transitoriedad de la vida, y por eso ahora todo el mundo anda con miedo al coronavirus, pero no está la gente siendo consciente, tranquila, organizada, siendo más reflexiva, para que el tema del coronavirus sea más bien una cuestión de organizarse mejor y no un miedo a esa muerte que se administró hacia otro y que teme cada uno de que le llegue así. Sí, sí, tu precisión es acertada y sí, opino lo mismo. Es la naturalización de la muerte, del homicidio del otro, El sí. homicidio de la muerte del otro, no de mi propia muerte. Mi propia muerte me da pavor, a pesar de que no me importa que muera el otro. Eso es lo terrible de las costumbres y de las lógicas del país. Sí, entonces, pues en ese sentido, pues de todas formas, es eso, es hacer el llamado a que pues hay que valorar la vida, no solo la propia. No hay que, entonces en ese sentido no debemos de ser egoístas, ¿sí? El otro también vale, el otro tiene cosas que aportarnos. Por ejemplo, a mí me molesta mucho el tema de esa desvalorización que hay por el parte del campesino. Vuelvo al tema del campesino, ¿sí? Claro, Y es de los que nos proveen los alimentos, como tú lo habías dicho anteriormente. Son sin alimentos, ¿dónde? ¿Sí? ¿Cómo sobrevivimos? es Si acabamos, increíble. Él es el más importante actor de la sociedad. sí, claro. Y ahora, si no valoramos si no cuidamos nuestra tierra, los páramos, los lugares de reserva, pues ¿dónde vamos a tener tierra para poder también alimentarnos, para agua, para el agua, potencial de vida, ¿no? Entonces, hay que aprender, hay que enseñarle a nuestros niños también a que valoren los temas tener las planticas. Por ejemplo, yo tengo mi hija y también desde ya Eso vamos a te iba a sembrar preguntar, una Ali. huellita en Es que no casa. solamente tú eres activa desde el punto de vista social, eres también aficionada y apasionada y experta en temas de libros, sino que también eres mamá. Sí, claro que sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu niña? Mi niña se llama Allison. Alison. ¿Se llama Sí. así por una actriz también norteamericana como tú? No, no, finalmente fue como un tema de colocarme de acuerdo con el papá de la nena, entonces fue como llegamos en consenso en ese y a mí me pareció bonito, me gustó. Es más, creo que fue su elección y como no nos llegábamos a consenso, entonces dije, ese me parece perfecto. Y ahí solucionamos las diferencias y ya. No, Sally, no es paradójico que tú, siendo una mujer apasionada del movimiento y de la emancipación latinoamericana, te llames tú con nombre americano y tu niña con nombre americano, a pesar de que los gringos fueron los que sometieron a nuestros campesinos? Sí, es paradójico, pero creo que esto va porque, a ver,
Yo creo que hace parte de esa transformación. Nosotros somos seres inacabados, ¿sí? Y cuando yo digo que la Sally que ahorita está aquí hablándoles, no es la misma Sally que fue hace 10 años, más o menos, sí, Entiendo. 11 años. Cómo era la Sally de hace 10 años que le puso el nombre a su bebé, a su hija? Hace 11 años, hago la exactitud. Hace 11 años ya. Hoy está cumpliendo años, 11 años de ¡Ah! cumpleaños. ¡No puede ser! Y pues hace 11 años yo tenía otras proyecciones. Yo no había ni entrado a la universidad, salí de un colegio con una educación muy de servicio. Entonces yo pues no quiero echar la culpa, pero la educación en Colombia es necesaria y ayuda muchísimo a la transformación de la visión, de la percepción del hombre. Es importantísima. Lástima que en este país no se invierta en educación, pero Sí, lo que es la educación, después de que yo entré a la universidad, encontrarse con teorías críticas que te develan el mundo de otra forma, ver otras cosas, otras realidades, hacen que tú tomes decisiones diferentes. Entonces, en ese tiempo yo no tenía sino mi visión de mundo de casarme, tener a mi hija, tener una casa, o sea, una vaina, una cuestión así como muy hogareña. Sin embargo, con respeto, porque hay mujeres de su pasión y yo la respeto y la valoro muchísimo. Tener, entregarse a los temas del hogar son de mucho valor y de mucha entrega, sí, de mucha entrega. Por eso se paga también, por hacer cosas del hogar, ¿no? Pero ellas los claro, hacen bonito de pero eso. Yo lo hago, pero me gusta mucho el académico, ¿sí? digamos que tú tenías un Y pues en enfoque ese tiempo finalmente le diferente, coloqué así claro, era un enfoque, digamos, un poquito un más enfoque contemplativo. totalmente. En este momento, Exacto, exacto. Y pues a mí los nombres gringos, extranjeros, aló, ajá, los ¿aló? nombres extranjeros me parecían, de todas formas, hola, hola, Y ahora sí volvió la señal. Es que a veces cuando la señal se va, yo hago así, mira. hola, Yo, hola. yo hago así cuando la señal se pone lenta, yo me pongo así, me paralizo y yo digo a las audiencias, yo digo, paralizado, 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 para la gente, para que sepa que se paralizó. Yo creo que ya Ah, volvió la bueno, señal. ya entonces ya lo sé también. Sí. Entonces tú decías que tu forma de Ya, pensar, ¿cierto? Se ay, paralizó otra vez. paralizado, 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 paralizado. Cayó. Yo te escucho muy bien. A ver, dime hola. Ya volvió, Changa. Pues te escucho mejor que antes, pero te veo Hola, la imagen un poquito paralizada, pero yo te escucho. Dime otra vez ahora, ¿me escuchas? hola, 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 hola. hola, hola. Ok. Te preguntaba, Hola. vamos a probar si tú logras escuchar esta pregunta, o más bien este comentario. Tú decías que tu forma de pensar cambia con el tiempo, de acuerdo también a lo que estudias. Y por eso decía que en el pasado tú tenías una concentración de estudios diferente, una forma de pensar distinta, y ahora que ya saliste de la universidad y has crecido profesionalmente, tiene otra forma de pensar, ha evolucionado en el tiempo. Es correcto, correcto, correcto. De La acuerdo. educación en sí nos transforma, nos trastoca, inevitablemente.
Tienes toda la razón, Sally. Sally, ¿me escuchas? Sí, ¿Tú aceptarías una nueva invitación? ay, no, es que sí, total, totalmente. Sí, en Ay, no. la nueva invitación que te quiero hacer es para que compartamos una lectura que sea para niño o joven. Podemos compartir una lectura para niño o joven o una lectura juvenil donde podamos compartir, digamos, la idea central de la lectura y podamos, digamos, en algún momento mostrar nuestra propia forma de poder ver las ventajas de esa lectura en los niños y en los jóvenes. No sé si tú quieres escoger, por ejemplo, esa historia interminable o algún otro libro que te llame la atención para que lo comentemos aquí un poquillo. Pues el libro, listo. Lo voy a intentar conseguir, ¿sí? Porque no está en mi poder. Si no, entonces busco otra opción. Perfecto. Así se parece. No hay ningún problema. Bueno, vamos Sí, nosotros, está Ali. paralizada. No te preocupes, a veces pasa que la señal, porque hay mucho tráfico en este momento, les quiero comentar a todos que es sábado en la noche, la gente tiene sus fiestas virtuales, se conectan muchas personas, la abuelita con el nietecito, el papá con la mamá, el hermano con la hermana, el novio con la novia, el novio que está en Singapur con la novia que está en Popayán, todo el mundo está hablando ahora y hay mucho tráfico de internet y por eso pasa que se nos pone un poquito lento y entonces estamos paralizados, paralizados. Por eso vamos a despedirnos aquí para que no haya más interferencia con el compromiso especial de poder estar con ustedes nuevamente gracias a la aceptación que ha hecho a la nueva invitación Sally Safi de poder compartir una nueva lectura de una experiencia de lectura que ya tenga que le guste, que quiera compartirnos a todos. Así que vamos a ponernos tras bambalinas, detrás del telón, de acuerdo con Sally, sobre el momento en el cual lo haremos y estamos nosotros entonces preparados para tener una nueva oportunidad de reunirnos con Sally. Vamos a terminar entonces con la canción del cocinero. Sally, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí escuchándome y compartir, ¿no? Y a Muy bien. ti, gracias por Es invitarme. un placer. Vamos a cantar la canción diciendo así. Ra, va, nitos, remolacha, salpimienta, cucaracha, zapallitos, espinacas y una hormiga de tres patas, chinchulines, nuez moscada y ralladura de limón. Todo bien revuelto, con ingenio y buen humor. Gracias a todos. Sally, gracias. 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 Vale, chao a todos.